días, profesor Rigo. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nuestro grupo les va a hablar sobre la educación en la colonia. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver acerca de la educación en las colonias hispanoamericanas. Vamos a ver cómo fue la educación en la colonia y también las características que hubo en ella. Se dice que la educación en la colonia fue elitista, ya que la educación por sí fue un privilegio de clase. Solamente tuvieron ese privilegio los españoles, los criollos ricos, ¿ya? Y los caciques. Las demás clases sociales no tuvieron ese privilegio. Fue dogmática y absolutista, ya que fue impuesta por el Estado y no pudo ser cuestionada. Fue memorista, ya que su metodología se basaba en la repetición textual de las enseñanzas del maestro. También fue patriarcalista, se dice, porque la mujer era excluida de recibir este privilegio que era la educación. Pero también las clases sociales, las mujeres que tenían una clase social alta, sí la recibían, pero su aprendizaje o su educación era bastante básica. La religión fue una característica importante en esta época, ya que fue el centro de la educación, pero también tuvieron algunos contenidos filosóficos. Fue rígida, ya que eran los alumnos severamente castigados. Predominaba en sí también, llegando también así al castigo físico. Fue sistemática, no existía un sistema que normase y regulase los aspectos concernientes a la educación básica y superior. La Ilustración se desarrolló en el siglo XVIII, fue un movimiento socialista, intelectual, en el cual se buscó que el hombre se predominara mediante la razón. Fue denominada así por la finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. También es conocido como el siglo de la luz. La Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de la puerilidad mental a la que él mismo es culpable. Puerilidad es la capacidad de usar la razón sin la guía de otra persona. La Ilustración sostenía que el pensamiento humano podía combatir la ignorancia. Tuvo también influencia en aspectos científicos, políticos y sociales. Se expandió en la burguesía y es una parte de la aristocracia. Importancia. La Ilustración tuvo importancia, favoreció en el surgimiento de un nuevo régimen económico en el capitalismo, ya que se dio énfasis al desarrollo del comercio. También tuvo importancia porque favoreció en el desarrollo de la educación pública, porque cimentó el progreso del hombre en el logro de su adecuada instrucción. Características. Tuvo una visión crítica de la sociedad porque no buscaba un contexto en el cual vivían en profundos cambios. También la razón tuvo otra característica como la razón humana como único motor de los cambios. También otra característica es rechazo de la revelación divina y la tradición. Y finalmente tuvo una característica que tuvo la defensa de la libertad individual. Pensamiento pedagógico en la colonia. Una educación discriminatoria. Como ya lo dijo mi compañera anterior, habían clases sociales diferenciadas en el tiempo de la colonia. Costumbre arraigada a partir del tiempo de los indios. Uso de la pedagogía tradicional. Uso de bastante memotecnia, sobre todo para el uso relativo. Ahora, veamos el siguiente esquema.
era llevarles el Evangelio, la palabra de Dios, y también el uso y el cambio de religión, ¿no? Que es el objetivo que querían alcanzar. En la educación intermedia se dio en los colegios mayores de caciques, que se impartían los mismos cursos que se dictaban en la Universidad de San Marcos, en el colegio de San Pedro y San Pablo, en el Real San Martín, en el colegio San Felipe y en el colegio San Carlos. Además del convictorio, del Real Convictorio de San Carlos, en esta parte podríamos comparar a lo que actualmente se le dice de la educación secundaria, ¿no es cierto? El nivel primaria y el nivel secundario. Y por último, la educación superior, lo que hoy llamaríamos educación universitaria, no era tampoco para todos, era impartida en las universidades para nuestra clase colonial y los hijos de los funcionarios de la colonia. Formaban teólogos, clérigos, abogados y médicos. Contribuyeron a la educación como la difusión de la cultura en el virreinato peruano. Solamente aquellas personas que han pasado por la educación superior también tenían un cargo aristocrático, no todos los médicos. 3. Y como nosotros hemos visto en la educación en la colonia, había tradición y había un sistema riguroso. Prueba de ello, Ricardo Palma nos relata en su libro de Tradiciones Peruanas, Al Rincón Quitacazo, que a continuación les voy a contar. Al Rincón Quitacazo. Cuenta la historia que una mañana en el colegio San Carlos, el obispo Chávez de la Rosa visitó una de sus aulas en el colegio y como vio que no había un profesor, había faltado, decidió ingresar al salón y a reemplazarlo. Entonces, a manera de un examen oral, empezó a hacer unas preguntas a los niños. Y, sin embargo, al momento de hacer esa evaluación, se dio cuenta que muchos de los niños dudaban de sus respuestas, no estaban completamente seguros, ¿no? O simplemente no las sabían. El obispo, que era muy riguroso, empezó a castigarlos. Ya todos les decían al rincón quitacazo. ¿A qué hacía referencia a eso? Los niños tenían que desprenderse de la prenda íntima para que el sacerdote les pueda tirar un buen chicotazo, ¿no? Por no saber, ¿no? Porque hace solamente pensando. Tras 5 segundos sin responder, el obispo siempre terminaba castigando a uno y a otro alumno, hasta que siempre, nunca falta, el alumno más vivo de la clase, el más bribón, el más pícaro, el que tiene más edad pero se quedó pequeño, se quedó de grado, ¿no? Se atrevió a hacerle un chascarrillo, ¿no? O querer retarle. Y le dijo, ¿no? A ver, padrecito, ¿cuántos dominios Bobisco tiene en la misa? Dominio Bobisco hace referencia a cuántas veces uno realiza la oración dentro de la misa. Entonces el sacerdote, ¿no? Chávez de la Rosa se puso a pensar, se puso también, ¿no? A pensar 5 minutos. Y este vivo le dijo, usted también se queda hecho mirando. Entonces a él también le tenía que tocar al rincón quitacazo. El obispo se dio cuenta que no podía salir de este apuro, entonces decidió liberar a todos del castigo, ¿no? Era obvio que no pudo contra el hábito que hicieron los niños, ¿no? Y hizo que todos los niños se quedaran sin castigo. A partir de aquí, el obispo entendió que el método tradicional no era muy bueno para llegar a los chicos. Y a este niño muy pícaro decidió apoyar sus estudios, incluso le apoyó con estudios en el extranjero. Y este pequeño niño vivón fue Javier de UNMSM, quien más tarde sería el primer presidente del Congreso Constituyente, ¿no? El primer Congreso Constituyente que tuvo nuestro país. Y este es un dato curioso de la parte de la literatura colonial. 3. Bien, ya para culminar, compañeros, hemos terminado nuestra presentación con un pequeño video. Hemos estudiado sobre la educación en la colonia, sobre su estilo tradicional, pero cómo bien nos va a servir en nuestro desarrollo docente en la actualidad. Aquí les dejamos un pequeño video de reflexión. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish
swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless. Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case.